Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Margarita Guillé. Voy a dar unos 2 minutos para que lleguen más personas y quiero hacer un ajuste pequeñito aquí enfrente. Estaré con ustedes durante aproximadamente 45 minutos para conversar acerca de la violencia contra las mujeres en este contexto de pandemia de COVID. Que nos presenta varios desafíos y nos reta la creatividad. Así es que, bienvenidas, bienvenidos. Los invito a quedarse conmigo, a que me acompañen en los próximos 40 minutos. Denme 2 segundos. Voy a hacer algún ajuste técnico en los próximos 3 minutos, ¿de acuerdo? Denme oportunidad porque soy nueva en esto. Con la red interamericana y con otras personas. A ver. Minutos, ¿de acuerdo? Denme oportunidad porque soy nueva en esto. Así es. Con la red interamericana y con otras personas. Así es. La red interamericana. Un segundo, estamos para quienes acaban de entrar. Bienvenidas o bienvenidos. Estoy haciendo unos ajustes técnicos. Denme un segundo. De acuerdo. Pues soy Margarita Guillé, para quienes me conozcan. Soy una activista, digamos, de las mujeres desde hace ya algunos años. Mi trayectoria en donde yo vivía, una ciudad magnífica, maravillosa, muy parecida a Puebla, me da la impresión en ciertos valores, en ciertas formas y estilos de vida. La conversación justamente se está llevando a cabo gracias a la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Muchísimas gracias por invitarme en esta serie de conversatorios que están teniendo. Y la idea es conversar un poco sobre la situación de la emergencia de COVID y las estrategias que se están siguiendo, no solamente en Puebla, en algunas ciudades del país, sino incluso me pregunto si pudiéramos pensar en América Latina. Les quiero contar un poquito de mi trayectoria para quienes no me conozcan y en tanto se van uniendo más a nuestra conversación. Yo soy comunicóloga originalmente. Trabajaba en la radio y en la televisión en la ciudad de Aguascalientes y ahí justamente programas para mujeres me llevaron a encontrar como una nueva forma o estilo de vida que fue en los temas de violencia contra las mujeres. Me comprometí muchísimo a raíz de una
llamada telefónica que tuve pidiendo auxilio durante varias veces por parte de una mujer que en vivo, incluso en el programa de radio, la estaba golpeando el que era en ese momento su pareja. Y no solamente la estaba golpeando, sino además que se estaba burlando de ella, porque pues claramente él veía que a través del radio como que qué parecía que íbamos a poder hacer. Estamos hablando de 1990, una década maravillosa, la década de los 90, pero una década en la que en México no había nada. Quienes son hoy millennials o quienes son nuevas generaciones tienen la fortuna de haber nacido cuando ya hay leyes, cuando ya hay una serie de cosas que aquí pues no tenemos, ¿no? O sea, que no teníamos en ese momento. Y nos tocó no solamente tratar de construirla, sino aprender, andar el camino, descampar el camino, de construir nuestras propias violencias, de construirnos. Creo que es un aprendizaje que no termina nunca. Así es que ha sido un viaje maravilloso, se los puedo decir, estos pues casi que serán 25, 28 años de trabajo, 30, ¿verdad? Desde los 90, claro, sí, 30 años este año de trabajo en temas de mujeres. Inicié con una revista, con un programa de radio, luego puse lo que no sabía, pero que terminó siendo el primer refugio para mujeres en el país. Eso lo hice con mis amigas comunicólogas de la universidad. Todavía ni siquiera terminábamos la universidad. Y les comento eso porque fue como la mejor escuela para la atención y detección de las violencias contra las mujeres. También el hecho de que no hubiera en ese momento ni herramientas, ni leyes, ni procedimientos, de alguna manera nos hizo innovar. Nos enfrentábamos a realidades que no conocíamos, que no necesariamente habíamos vivido. Creo que todo mundo vivimos violencias de distintos tipos y a distintas edades. Y todavía podemos vivir más violencias de las que ya vivimos. Pero no siempre vivimos todas y no sabemos cómo intervenir, etcétera, ¿no? La realidad va cambiando, la realidad es compleja y nosotros vamos cambiando. Y entonces las formas de intervenir ante las situaciones de violencia tienen que irse modificando día tras día. No que las que se tenían hace 30 años, y las dinámicas de violencia contra las mujeres han cambiado brutalmente. Les puedo decir que en aquella época se hablaba de violencia intrafamiliar o familiar doméstica, en el noviazgo. Hoy estamos hablando de femicidios, abducciones, crimen organizado, o sea, una dinámica de violencia totalmente distinta. No solo eso, COVID-19 nos pone en un nuevo reto, o sea, verdaderamente es un desafío atender los temas de violencia contra las mujeres en un momento como en el que estamos actualmente, donde la mayor parte de las medidas de los países tienen que ver con confinamiento, con aislamiento social, y es una de las estrategias más usadas por parte de los agresores, el aislamiento de las víctimas. Entonces ahora, por razones de la pandemia, pues prácticamente se cumple ese tipo de control que tiene generalmente el agresor sobre las víctimas. Les quiero contar que en esa década de los 90 se iniciaron procedimientos, se iniciaron leyes. En el año de 1996 la primera ley de violencia familiar se llevó a cabo en México, en la Ciudad de México, y fue de alguna manera el ejemplo para todas las entidades federativas que fueran haciendo sus propias leyes de violencia. Primero le llamaron intrafamiliar y luego se modificó a familiar, que es como hoy la conocemos, en donde incluso relaciones del noviazgo pueden ser consideradas violencia familiar y pueden ser denunciadas, atendidas, reconocidas institucionalmente. Entonces, ¿qué se fue haciendo desde esa década? Se fue haciendo leyes, un andamiaje legal. Necesitábamos un andamiaje procedimental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se pide ayuda? ¿Cómo se da la ayuda? ¿Cómo llegan a nuestros servicios de atención? Sobre todo en este caso les hablo de un refugio que al principio no era tan confidencial el refugio. Eh, Algunas personas conocían y referían incluso a las personas al refugio. Y luego poco a poco se fueron haciendo mayores criterios de confidencialidad, de profesionalización, conforme nosotras mismas íbamos explorando y caminando el camino. No sé el tipo de público que hoy está viendo o tú que me estás viendo hoy,
Pero lo que sí te puedo decir que no importa la edad que tengas, no importa si eres mujer, hombre, si no te identificas con alguno de esos sexos, no importa tu identidad y tu origen, ni el grado de estudios, todo mundo podemos hacer algo para atender, para detener la violencia que hoy enfrentan las mujeres y las niñas. La primera cosa que podemos hacer y que cuesta bastante trabajo es reconocer las violencias que nosotros o nosotras hemos vivido y las violencias que incluso nosotras o nosotros hemos ejercido. Es decir, cuesta trabajo porque de alguna manera la violencia... Ok, parece que se interrumpió mi video. Ahora estoy de regreso al aire, ¿verdad? Sigo al aire con ustedes, ¿cierto? Hemos tenido un poquito de problemas hoy, desde la comisión y yo que estamos tratando de hacer este conversatorio. Sí hemos tenido algunos problemas, entonces disculpen que no soy muy experta en el tema de redes, pero bueno, vamos a conversar. Si tienen comentarios y si quieren que hagamos esta plática más dinámica, escríbanme, mándenme mensajitos, preguntas, comentarios, opiniones, etcétera. El punto en el que yo iba, justamente, era comentarles que es muy importante que nos demos cuenta que cualquier persona puede contribuir para detener la violencia o para hacer algo, para cambiar la realidad. Y que la violencia es algo que se enseña, que aprendemos a convivir de esa manera. Por lo tanto, no es posible que en ciertos países tengamos niveles de violencias tan altas, como es el caso de México, que son muy preocupantes, y de América Latina, que tiene violencias de, pues, altamente, digamos, agresivas, de pérdida de vida, de pérdida de miembros del cuerpo, que te causan discapacidades, etcétera. No es posible que tengamos ese tipo de o esos niveles de violencia si no lo tuviéramos una sociedad permisiva y en donde hemos aprendido a relacionarnos las personas de esa manera. Entonces, esa es de las cosas que me parece fundamental darnos cuenta, que todos podemos hacer algo. Déjenme ver si puedo hacer algo respecto de este video que lo quiero compartir. De acuerdo. En la década de los 90 también empezaron a unas mujeres que son súper visionarias, que yo las admiro muchísimo, Linda Paul, que fue como la gran pionera y cabeza de todo ese movimiento, a gestar una cosa que se llamó, hoy la conocemos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es un nombre larguísimo, pero es súper eficiente, o sea, en el propio nombre define los objetivos y es un marco internacional que está inscrito en, digamos, la Asamblea de los Estados Americanos, que es la OEA, en donde de alguna manera se consideran distintos tipos y distintas modalidades de violencia. Estamos hablando de 1994, en donde pues todavía no existía lo que se conoce como Beijing, la plataforma de Beijing, el encuentro de Beijing, que fue como la vez que seriamente se reflexionó sobre el tema de la desigualdad de las mujeres en el mundo, y entre uno de los múltiples temas que se estuvieron investigando estaba el de la violencia contra las mujeres. Y entonces ahí estuvieron muchas feministas pensando y planeando cómo intervenir en Beijing. En China se llevaba a cabo esta gran conferencia de las naciones. Pero mujeres muy visionarias pensaron, que fue, les digo, Linda Paul y otras, que eran parte de la Comisión Interamericana de Mujeres, adscrita a la OEA, empezaron a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos, de qué manera podemos nosotras contribuir? Les estaba diciendo eso. Y justamente ellas dijeron, vamos creando un marco internacional que permita a los países justificar que existe la violencia contra las mujeres. Fíjense, era una cosa tan extraña porque es como la humedad. La humedad está en todas las casas, en todas las calles, en todas las banquetas, en todos los árboles, en todas las azoteas, en todas las columnas, en los edificios, los parques, las carreteras, pero parece invisible.
¿de acuerdo? Así estaba la violencia contra las mujeres. Era totalmente invisibilizada, incluso casi que negada por parte de las autoridades gubernamentales. No reconocía y les parecía como meterse en un laberinto que no tenía final, que no tenía propósito, no tenía ni pies de cabeza, cómo poder entrar a atender verdaderamente una pandemia y una serpiente, una medusa de muchas cabezas, que no saben ni cómo lidiar con ella. Y no solamente eso, sino que cuando iban las mujeres a negociar o a hablar de esos temas, pues estaban hablando básicamente con hombres que muy probablemente ejercían por lo menos algún tipo de violencia, discriminación o desigualdad contra las propias mujeres, incluso en su propia familia. Entonces, no era fácil hablarle a posibles generadores de violencia o de abuso de autoridad o de poder, pues de esta desigualdad y de la violencia. Entonces, estas mujeres empezaron a pensar que necesitaban generar pues una investigación, documentar qué estaba pasando en el continente para intervenir y dar las situaciones de violencia contra las mujeres que se estaban presentando. Y decidieron iniciar hace 20 decidieron iniciar la redacción de lo que después se denominó la Convención Interamericana, que es decir, que involucra a todos los países del continente americano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hicieron muchísimas estrategias, les adelanto que estamos haciendo un libro al respecto. El año pasado se cumplieron 25 años y este año sacaremos a la luz pública una publicación que es una memoria que recupera todo ese tipo de cosas en donde las grandes pioneras, hoy vivas, verdaderamente emblemáticas, están participando y escriben sus textos y sus experiencias al respecto. Pero ese mecanismo, esta convención, generó un mecanismo internacional de seguimiento prácticamente 10 años después, en el 2004. ¿Por qué? Porque no estaba pasando nada. O sea, realmente ni se estaba atendiendo la violencia, ni se estaba previniendo, ni se estaban tomando las medidas que decía la propia convención. Ya la habían firmado todos los países. Hasta la fecha ahorita la han firmado 32 países. Falta solamente Canadá y Estados Unidos. Canadá está ahorita tratando de firmarla. Y bueno, están buscando la manera de firmarla y de alguna manera ser parte de la convención. Lo que sí les puedo decir es que gracias a esta convención, que también se le conoce como la Convención Belém do Pará, se forma una especie de mecanismo sombrilla o paraguas que cobija los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque internacional, que eso me interesa comentarles a ustedes, si es que son especialistas o les interesa el tema, de ahí pueden bajar algún tipo de argumentación del trabajo que están haciendo o que quieren hacer en materia de prevención, atención, sanción de la violencia contra las mujeres. Y gracias a esta convención se forma este mecanismo que se llama MESECBI, Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, que a la vez está formada por dos cuerpos. Uno es la Comisión Interamericana de Mujeres, en donde están, digamos, todas las representantes de una nación que atienden el tema de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de México, el INMujeres, en otros países puede ser el Instituto de la Mujer, la Secretaría de la Mujer o algunos ministerios de desarrollo social que llevan la agenda de las mujeres. Entonces, cada persona asignada al tema de mujeres a nivel nacional forma parte de esta Comisión Interamericana de Mujeres. Por un lado, tiene otro cuerpo internacional que le da seguimiento que se llama SEBI o que se llama Comité de Expertas. Estas expertas son mujeres que son líderes sociales, que llevan a cabo movimientos importantes para la prevención o la atención de la violencia dentro de sus países. Y ellas son quienes, de alguna manera, también vigilan que se estén llevando las cosas a cabo que dice la convención en los países. Y han pedido que se haga cada 4 periódico por parte de cada nación para ver si está o no cumpliendo con la convención. Esta convención tiene desde que cumplir con cuestiones legislativas, procedimentales, etiquetamiento de fondos para los distintos servicios de atención, para la sociedad civil, para los refugios de protección. Me parece además insólito lo brillante que fueron estas mujeres, porque ya en 1994 tenían una visión de una claridad
hablando de trata de personas, de que es una violencia que apenas estamos como tratando de mapear y de descubrir las implicaciones que tiene para las mujeres y las niñas, y ya estaba prevista en esa convención. ¿Qué no está prevista? Pues el tipo de violencias cibernéticas, el tipo de violencias tipo grooming, tipo bullying, tipo otro tipo de violencias cibernéticas, robos de identidad y eso, no estaba en el sexting, todavía no están contempladas porque no existía pues, las redes sociales, apenas empezaba un poco el Internet a llegarnos en distintos servicios en el continente americano. Me remonto a todo eso para decirles que las dinámicas de violencia contra las mujeres nunca son las mismas. Me sorprende, a mí me preguntan de pronto, Margarita, ¿qué no te aburres del tema? O sea, llevas tantos años hablando de eso, ¿qué no te aburres? Y sinceramente veo que siempre estoy hablando de algo distinto. Parece que estoy hablando de lo mismo, pero es distinto. Es como si algún día te dijeran, ¿viste la nueva película de tal director o directora? Y les dice, sí, ¿de qué trata? Es una película de amor. ¿Cuántas veces hemos visto una película de amor? ¿Cuántas veces hemos leído una novela que tiene el amor como un conductor central? Muchas, porque son temas humanos. Entonces, el tema de la violencia y de la violencia contra las mujeres, que está enmarcada en esta desigualdad, tiene tantas aristas que no me canso de aprender. De hecho, me gustaría muchísimo que al rato hagamos como un intercambio. Me parece importantísimo que aprendamos siempre y que busquemos nuevas formas de innovar y de atender porque las violencias van mutando, van cambiando. En esa época empezaba un fenómeno que incendió los periódicos, incendiaba los medios, nos parecía escandaloso lo que estaba pasando, que se conoció como las muertas de Juárez. Había empezado por ahí finales de los 80, en los 90, y era escandaloso lo que estaba pasando. Y se hablan de múltiples factores, ¿no? Para que ese fenómeno sucediera. Ahora estamos viviendo violencias muy distintas a esas, pero también estamos viviendo una serie escalada de problemas sociales en donde en el marco de esta desigualdad entre hombres y mujeres se van enredando y encontrando nuevas dinámicas de violencia contra las mujeres. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, ahorita en el tema del COVID-19, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de los países han decretado medidas específicas que tienen que ver con confinamiento social, aislamiento social, mmm, de alguna manera también mayor higiene, sanitizar alimentos, el cierre de servicios, la declaratoria de qué cosas son o no esenciales, servicios esenciales, el ejército en las calles, toques de queda, horarios de circulación, números de placa por los cuales puedes o no circular durante ciertos días, cortes de servicio, eh, desabasto de alimentos y de manera que hay una racionalización tanto para el acceso a los supermercados como también hay un fenómeno de limitar qué es lo que se compra al acceder al supermercado. Y ha habido una serie de medidas, incluso en algunos países han impuesto qué medidas deben de tomar los refugios o los albergues considerando la cuestión de la pandemia. Entonces, nosotras desde la Red Interamericana de Refugios, que no les he contado, pero bueno, yo colaboro con la Red Interamericana, soy una de sus fundadoras, creo muchísimo en la construcción de redes de apoyo entre mujeres, entre hombres, entre comunidad que tenemos intereses afines. Y pues desde hace, ¿qué les diré? El 2006 empezamos a construir la red interamericana aquí en México. Han participado 17 países y hoy tenemos una red que cada vez es más sólida, cada vez tiene mucha más participación. Y desde ahí lo que estamos viendo y que nos preocupa mucho es que las mujeres, de pronto hubo un fenómeno muy extraño, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Por un lado, fíjense, había una situación. Mientras en algunas ciudades y países decían que estaba incrementándose de una manera alarmante el número de llamadas telefónicas, de solicitud de ayuda o de refugio o de albergue para proteger a mujeres que son víctimas de violencia,
En otras ciudades y en otros países está ocurriendo lo mismo, todo lo contrario. Había como un silencio tácito. De pronto no se hablaba a las líneas de emergencia, no pedían refugio o albergue las mujeres, no iban a las casas de acogida, no iban a los servicios de atención. Primero, algunos servicios tuvieron que cerrar porque no se consideraron esenciales. Segundo, algunos tuvieron pánico y no sabían cómo lidiar con la crisis hasta que encontraron procedimientos claros o se hicieron de ciertos materiales y medidas de protección. Tercero, nos fuimos dando cuenta, mientras nosotras nos preguntábamos, porque teníamos conferencias entre integrantes de la red interamericana, oye, ¿qué está pasando? Se espera un rebote, se esperan muchísimas llamadas de ayuda y otras decían, no, no están llamando, no, nadie está viniendo. ¿Qué es lo que está pasando? Nos preguntamos. Nos dimos cuenta que al estar las mujeres encerradas con sus agresores, era mucho más difícil pedir ayuda como tradicionalmente se hacía. Si a lo mejor antes vas al mercado o vas de compras y entonces de pasada pides ayuda, orientación o no vas al mercado, realmente vas a pedir la ayuda o a poner la denuncia, pero ahora no había una razón para salir, más bien hay todos los incentivos para no salir y generalmente quienes conocen estas dinámicas de violencia saben que los agresores por lo regular lo que les interesa es controlar a la víctima, estar controlando las relaciones, las comunicaciones, el comportamiento, los pensamientos, las actitudes de las víctimas y ejercen la violencia como un mecanismo de control, ejercen la violencia como un mecanismo para restituir la supuesta autoridad que ellos tienen sobre la víctima, sea una mujer o sean sus hijos o hijas. Y en ese sentido, bueno, pues estuvimos de alguna manera mapeando qué era lo que estaba pasando y efectivamente nos dimos cuenta que estando con el agresor era muy complicado que ellas pidieran ayuda. No sabíamos si de alguna manera le estaban controlando el teléfono, el acceso al teléfono celular y el teléfono de casa, sus redes sociales. Y entonces nos dimos cuenta que no estábamos en una normalidad, que todo lo contrario, una de los desafíos que ha traído la pandemia, y me incluyo, ha sido que mujeres que somos trabajadoras, emprendedoras, echadas adelante, de pronto te ves en una mezcla de actividades que tradicionalmente no hacíamos de la manera que hoy tenemos que hacer para mantenernos a salvo durante la epidemia de COVID. Y por otro lado, tenemos una multiplicación de cargas de trabajo que caemos no en una primera, segunda, sino hasta tercera jornada de trabajo. Yo tengo amigas yo misma de trabajar desde que amanece hasta las 3 de la mañana del otro día para poder sacar adelante todos los retos y desafíos que estamos teniendo. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido la pandemia o las medidas que los gobiernos están tomando para las mujeres durante la pandemia? Son verdaderamente impresionantes para las mujeres, porque para las mujeres, en este marco de desigualdad, de valores entendidos y asumidos, y no se diga para las que son jefas de familia, madres de familia, que sacan adelante sus familias, sus hijos solas, es una triple carga de trabajo, se ha desbordado y se ha disminuido mucho el ingreso, se ha precarizado el ingreso de las mujeres porque ahora tienen que dedicarle muchas más horas al trabajo de hogar. Ahora no es solamente ir al súper o al mercado para nutrirte y para comprar los alimentos de la semana o del día, sino que ahora además tienes que invertir tiempo en las medidas de cuidado y de prevención ante el COVID cuando asistes a las compras, cuando regresas a ellas y mientras sanitizas y preparas los alimentos. Eso ha sido una implicación de tiempo terrible en materia de cuidados. Y cuando las mujeres tienen que estar cuidando a pacientes que tienen COVID o posibles enfermos, independientemente de que no tengan COVID, se duplica la carga de trabajo. Entonces, los silencios que intermitentemente empezamos a ver en nuestros servicios de atención se debían a que no podíamos
ser accesibles a las personas de la forma en la que antes parecía que lo éramos. ¿Qué hacer ante esa situación? Varios países hicieron medidas muy interesantes, como Chile, ¿no? Chile hizo una cosa que se llama ahorita mascarilla 19, que es como una contraseña para ir a la farmacia o a un servicio en donde ya están entendidos las contraseñas, y ellos lo que hacen, las mujeres hablan mascarilla 19, quiere decir que la persona del establecimiento debe llamar a la policía o a un servicio de atención porque está acompañada del agresor y necesita ayuda urgente. Esa es una de las cosas que se implementó, por ejemplo. Otra de las cosas que se ha implementado, y a raíz de que en América Latina y en México particularmente, hay ciertas zonas de la ciudad donde casas pequeñas o terrenos no muy grandes de alguna manera son fraccionados, sea por cuartos o sea por pequeñas casitas en donde se dividen las familias, los espacios. Incluso en una misma casa a veces pueden convivir 5 familias, 4 familias, sobre todo cuando viven en las periferias de las grandes ciudades. Entonces, esas casas se convierten más que nada como en dormitorios. Van y vienen las personas, haces 2 horas y media, 3 horas para ir a tu trabajo, otras 2 y media para regresar, más el tiempo de trabajo. En realidad son casas y lugares que los dedicas como a dormitorio. Pero hoy, en tiempos de COVID, ese mismo espacio, compartido ahora sí con todos los integrantes de esa familia, incluso puede ser un factor de riesgo para las niñas, para los niños, para adolescentes, que puedan vivir abusos de algún tipo físico, emocional o sexual, económico, pero además para las mujeres también en ese sentido. Entonces, lo que se ha pensado, y yo soy partidaria de eso, es de buscar alternativas que tal vez no sea que requieran un refugio de atención especializado, digamos, o una casa de acogida, un albergue especializado en alto riesgo de violencias, sino que realmente sean servicios como para estar, para vivir solo mientras pasa la pandemia, para hacer más fácil la convivencia y como un mecanismo de prevención de las violencias, porque estamos viendo que se está deteriorando la dinámica de convivencia alrededor de las familias. Y me gusta mucho el caso de un ejemplo que tenemos en Tierra del Fuego, en donde empezaron a buscar estas opciones, digamos la institución de las mujeres de allá, y lo que hicieron es buscar hoteles que pudieran dar alojamiento a este tipo de familias, mientras que ahorita verdaderamente los hoteles están cerrados, ¿no? Entonces se me ocurre que podemos trabajar de esa manera con asociaciones hoteleras, algunas incluso asociaciones de hoteles son de mujeres o asociaciones de mujeres empresarias, y buscar ese tipo de afinidad de valores, de búsqueda, de propósito con mujeres que sean propietarias o cadenas que puedan ser socialmente responsables para buscar ese tipo de alianzas con instituciones gubernamentales o con organizaciones civiles. Les digo que desde Red Interamericana de Refugios nosotras vemos esto como una muy buena posibilidad, y me parece que podríamos trabajar en ello. Y estamos, de hecho, buscando ya las formas de aterrizar esto en una propuesta. Otra cosa que vimos es que entonces se tenía que generar otra alternativa para que las mujeres pudieran pedir ayuda mientras estaban en situación de confinamiento junto al agresor. ¿Cómo qué? Y me encantó también el ejemplo, si no me equivoco, es de Argentina, de una productora que hizo como que están cocinando, digamos, ella y su hijo están cocinando un pastel y no sé qué, están echándole huevos, harina, no sé qué, pero todo el mensaje en subtítulos pequeñitos y el audio pequeñito, viene música y el audio muy discreto está hablando de violencia contra las mujeres y qué puedes hacer. Haz tu plan de escape, si tienes miedo y necesitas hablar, búscanos de esta manera, etc. Chile también implementó una medida que me parece genial,
Genial hasta cierto punto, porque solamente es para las personas que tengan una página web. O sea, si tú no tienes página web o internet, pues no vas a poder. Pero es un botón de pánico silencioso en donde tú aprietas y estás pidiendo ayuda. Recientemente aquí en Tabasco se dio el caso de una chica que llamó al 911 pidiendo ayuda. Estaba con su agresor, con el agresor, no se dice su agresor, con el agresor, porque no es de ella, de su propiedad, con ese agresor, y llamó al 911 y entonces hablaba como si necesitara una pizza. Los del 911 no sabían qué hacer, pero oían que ella hablaba con voz entrecortada y entonces dieron la atención y mandaron un servicio de emergencia a ese domicilio que les dieron para la pizza, en una situación de violencia. Ahora, ¿qué podemos hacer en la comunidad? Por ejemplo, ustedes de Puebla, veo que nos acompañan también de Monterrey, de Nuevo León, ¿de dónde más nos acompañan? Cuéntenme. Creo que cada ciudad, cada comunidad incluso, puede encontrar su propia tiendita de la esquina, su propia farmacia, la pollería, el mercadito, eh, la tortillería, que pueda ser la aliada de las mujeres. Hay alguien que puede mandar el mensaje, las líderes comunitarias, por ejemplo, y creo que aprovechar el uso de las redes sociales para generar comunidades virtuales a través de WhatsApp, en donde se pueda mandar muchísimo tipo de información de interés para las mujeres, constructiva, positiva, que te ayude a fomentar la resiliencia y la creatividad, pero por otro lado, también que te ayude a pedir ayuda si la necesitas. Entonces, crear nuestra propia red de apoyo digital a través de WhatsApp. ¿Cómo funcionaría de mejor manera la red de apoyo? Con tus vecinas y vecinos. Porque ¿de qué me sirve una red de apoyo? Te puede servir un poco, pero no mucho. Por ejemplo, ustedes de Puebla y que de repente tu red de apoyo esté en Nuevo León, digamos, o en Morelia. O sea, puede llamar al 911, pero ni va a conocer el territorio, no va a saber cómo manejarse contigo, etcétera. Entonces, lo ideal es ir generando comunidades pequeñas, cibernéticas, aprovechar las redes sociales para que sean de apoyo, de contención, de dudas. Y sabes qué? Que muchas veces con esta pandemia nos pasa que desde que te aburres o desde que estás súper cansada, agotada de todo el trabajo que tienes, o que de pronto te empiezas a desmoralizar escuchando tanta muerte, tanta noticia, tanto enfermo y que no hay solución, la economía que está en una depresión y eso. Entonces creo que necesitamos generar comunidades positivas de apoyo, no solamente para atender el tema de la pandemia y no solamente para atender el tema de violencia, sino para atender